Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. La Argentina está ingresando en una geografía nueva, en un tiempo nuevo, a partir de que está comenzando de cara a las elecciones de octubre, con la primera escala, el 7 de septiembre, el rediseño del sistema político, que no tiene ya que ver con la irrupción de Milei, por supuesto, sino que tiene que ver con aquella construcción imprescindible para cubrir el vacío que han dejado las coaliciones que precisamente se deterioraron seriamente cuando Milei gana las elecciones en 2023. Porque Milei ganó, Milei hoy ejerce un liderazgo, pero curiosamente es un presidente que no tiene oficialismo, o si se quiere, tiene el oficialismo de lo que es el gobierno, el poder ejecutivo, pero no tiene fuerza política, no tiene territorialidad, y esto es lo que se supone va a buscar en las elecciones que se acercan. ¿Y por qué decimos que va a buscar eso? Porque para los 2 años que le restan, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista político, necesita de ese nuevo sistema. Un sistema que sobre todo retome la representación social argentina. Es decir, que aquello que la sociedad desechó de la política tradicional cuando votó en 2023, lo recupere de alguna manera, en este caso, corporizado en lo que pueda construir el oficialismo a través de La Libertad Avanza y también, ¿por qué no?, a través del macrismo representado por el PRO. Claro que esto tiene algunos interrogantes. Primero, que no hay mucha certeza por tratarse de un ensayo electoral no convencional, el de 7 de septiembre, donde se eligen autoridades y legisladores locales de la provincia de Buenos Aires. Digamos que el gran interrogante alrededor de esta construcción que pretende hacer el presidente es el comportamiento social, y el comportamiento social que ha venido teniendo un anticipo durante todo este año de la no participación, de la no intervención en las elecciones. Lo hemos visto en todas las que se han hecho hasta ahora, 8, incluida la de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que tenemos un primer eje que es recuperar la representación, pero hay otro, que es de qué manera se construye este nuevo sistema, que a primera vista nos permite, salvando detalles, una primera conclusión. La política argentina vuelve a construirse a través de la oposición al otro, de lo que se llama vulgarmente el anti. Así trabaja La Libertad Avanza, hablando de ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Así trabaja el kirchnerismo, marcando que hay que poner final al gobierno de Milei debido a la devastación política, económica y social que presuntamente hace el gobierno libertario. Y están además ahora también una fuerza que habrá que ver cómo evoluciona. En septiembre ha insinuado unos arreglos de último momento, pequeños todavía, que es una fuerza de centro, que también su argumentación radica en no al kirchnerismo, no a los libertarios. Es decir, esto es una característica que se mantiene inmutable en la política argentina desde hace mucho tiempo. Y esto tiene además un registro, o dos, que vale la pena mencionar. Un trabajo de la encuestadora Suban Córdoba, que dice, en términos cualitativos, que los anti-kirchneristas y los antilibertarios son el 98% del electorado, dividido más o menos en partes simétricas. Pero hay algo más,
¿Qué dice la misma encuesta cualitativa? Que el 78% de los argentinos se manifiesta peronista o antiperonista. Es decir, casi el 80% y solo una franja del 20% que estaría ahí girando y siendo quizás un elemento determinante en cualquier elección. Cuando mencionamos peronismo o antiperonismo, adquiere un sentido particular, sobre todo en este momento de conformación de alianzas y cierre de listas. Desde ya, cuando mencionamos al kirchnerismo, mencionamos al peronismo. Cuando mencionamos al macrismo, al macrismo tenemos también referencias claras de orígenes peronistas en muchos de sus dirigentes. La novedad tal vez, o quizá no tanto, sea que cuando nombramos a La Libertad Avanza, también aparece el reflejo de dirigentes peronistas durante mucho tiempo que ahora, por distintas circunstancias, entre otras la necesidad del acceso al poder, se acercan a las filas libertarias. ¿Y qué pasó en las filas libertarias? Bueno, allí es donde uno pone el foco porque se supone, o más que suponer, fue parte del libreto que el oficialismo hizo circular durante todo este tiempo. Bueno, que ellos llegaban para renovar a la casta o para sacar a la casta. Pues bien, reparemos en una cosa. 3 ejemplos. Se pueden dar innumerables. 3 ejemplos de dirigentes hoy cruciales en La Libertad Avanza que vienen del peronismo. Sobre todo uno de ellos, Sebastián Pareja, el gran armador en la provincia de Buenos Aires. Hombre de larga trayectoria en el peronismo bonaerense. Y 2 casos más llamativos. Uno, el de Leila Gianni, que fue funcionaria de Sandra Petovero en el Ministerio de Capital Urbano, ex kirchnerista camporista, ahora candidata en tercer lugar como concejal en La Matanza. Y el último es Pablo Morillo, un abogado que hasta el 2021-2022 estuvo en el gobierno de Axel Kicillof y hoy integra también las listas de La Libertad Avanza. Y puedo decir más, no hay en ninguno de los 8 distritos alguna lista de La Libertad Avanza que no tenga algún dirigente con pasado peronista. Claro que esto nos plantea un problema en función de los que estamos hablando hacia adelante del nuevo sistema, un problema de identidad del peronismo. Porque decimos que hay peronistas libertarios, decimos que hay peronistas kirchneristas, decimos que hay peronistas en la fuerza de centro. Yo he dicho lo hay, está Florencio Randazzo, está Emilio Monzó. Entonces, la pregunta es, a esta altura, ¿qué es el peronismo? ¿Qué identidad tendría el peronismo? Y la pregunta vale porque es difícil reconstruir un sistema político si no hay al menos algunos trazos de identidad firmes de lo que se pueda construir. Y el peronismo está en todos lados. Y uno podría concluir, aunque no suene muy lindo, que quizá al peronismo no le interesa tanto el contenido de poder como el ejercicio del poder, para tenerlo presente. Obviamente se trata de un fenómeno que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, pero que se marca un poco ahora por lo que significó la disrupción libertaria en el escenario político. Muy de la cultura peronista, surgida de lo más alto del gobierno de Javier Milei. El presidente utilizando recurrentemente la palabra traición o traidora contra Victoria Villarruel. Y hoy mismo, su hermana, Karina Milei, la principal funcionaria junto al presidente, diciendo que en el oficialismo la lealtad no es una opción, que es una condición. Lealtad y traición. Nada más familiar al lenguaje del peronismo en su historia. Con lo cual, si uno suma libertarios peronistas o peronistas libertarios, peronistas en la fuerza de centro,
peronistas en el kirchnerismo desde ya, puede arriesgar aquella frase del siglo pasado que dijo un viejo militar y que profetizaba: todos somos peronistas. Así empieza la edición de Datos de hoy. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exactos. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Como estábamos viendo recién, el primer tema con el cual vamos a arrancar Datos de hoy es Venezuela. Y siendo Venezuela, tenemos el gusto de tener una gran invitada esta noche. Es la doctora... Ahí está. La doctora Elisa Trota, nacida en Caracas, Venezuela, hija de padre argentino, exiliado durante la dictadura. Es abogada, diplomática y defensora de derechos humanos. Fue embajadora de Venezuela en Argentina y actualmente es secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Doctora, ¿cómo le va? Bien, y gracias Eduardo por acompañarnos hoy. No, a ustedes. Buenas noches. Disculpe mi voz cascada. A ver, la semana próxima se va a cumplir el primer aniversario de las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia y que en verdad nunca fueron reconocidas y que no ha provocado, a mi juicio, por eso le pido suyo, que es el más importante, no ha provocado en verdad una variación sustancial de la situación interna del régimen de Nicolás Maduro. Sí, Eduardo, como bien lo dices, el lunes se cumple un año de ese 28 de julio histórico que sin lugar a dudas marca un hito para, yo me atrevo a decir que no solo para Venezuela, también para la región, como tal vez el movimiento civil más grande e importante de lucha contra una dictadura poco convencional, tal vez, o al menos como las conocíamos, una dictadura que se aferra al poder a través de la tortura, a través de las balas, a través del dinero ilícito y sus vínculos con muchos grupos ilícitos y terroristas, y una dictadura que se atrevió a desconocer una voluntad popular que marcó nuevamente un hecho histórico con casi 40 puntos de diferencia. Esto lo pudimos decir además después de habernos hecho con el 85% de las actas electorales. Sin embargo,
me atrevo a decir que esto no ha sido sin ningún costo. Sin lugar a dudas... ¿Cuáles serían los costos que usted advierte ahora al año de producido ese fenómeno? Bueno, yo creo que ahí es donde el chavismo, madurismo entiende sin ningún tipo de riesgo a equivocarse, que perdieron totalmente el apoyo popular que supuestamente lo sostuvo durante muchísimos años. Estamos hablando que al chavismo le queda escasamente un 10%, no solo ese apoyo popular, en donde se une en lo que puede ser un apoyo legítimo con quienes están, en conjunto con quienes están haciendo negocios con ellos. Esto lo hemos visto no solo antes del 28 de julio, sino también en lo que fueron las elecciones primarias para elegir a la candidata opositora, que como todos sabemos era María Corina Machado, y que la proscribieron y no pudo ser, sino en las elecciones o en las supuestas elecciones posteriores que intentó llevar adelante el régimen, en donde básicamente el silencio del pueblo que no fue a votar, que no se manifestó, fue ensordecedor para ellos. Lo vemos también en términos, en relación a la brutal ola represiva que se está dando en Venezuela, en donde hay una claridad nuevamente por parte de este régimen, que es que no pueden dejar la mínima posibilidad de que este movimiento social avance, y sin embargo todavía hay muchas personas dando la batalla desde el territorio de manera pseudo clandestina, pero lo están haciendo, y lo vemos también incluso desde el punto de vista internacional. Hoy en día no cabe la posibilidad de que ningún gobierno democrático, pseudo democrático, pueda reconocer como legítimo a el régimen de Nicolás Maduro y todas las consecuencias además económicas que eso tiene. Sí, que eso tiene. Ahora, usted mencionaba, corríjame si estoy interpretando mal, usted mencionaba al régimen de Nicolás Maduro como un régimen especial. Y en verdad lo debe ser, no digo que eso no ocurra, lo que digo es que en verdad no es muy diferente la matriz a las dictaduras que conocemos en la región. No es muy diferente a Nicaragua, no es muy diferente a Cuba. Esta cuestión de someter voluntades sociales que parecen en un momento muy fuerte y que se terminan desinflando. Bueno, evidentemente el régimen venezolano, empezando por Chávez y seguido por Nicolás Maduro, tiene un gran maestro que es Cuba, y Fidel Castro seguido por sus sucesores. Y en ese mismo sentido, por supuesto que Nicaragua. El modelo cubano está instalado en Venezuela como parte de un plan, pero lo que ha sucedido es que de alguna manera todos esos planes, incluyendo sus mecanismos represivos, se han venido perfeccionando. Y se han venido perfeccionando en términos no solo de a quiénes persiguen y de qué manera lo hacen, sino también a quiénes son sus aliados. Y ahí por eso la injerencia y el peligro de la injerencia, y esto vuelvo a la importancia que esto tiene a nivel regional, de países como Rusia, de países como Irán, de países como Corea del Norte, de la misma China, y de grupos terroristas como es el caso de Hezbollah, de los grupos paramilitares y de las guerrillas colombianas, y por supuesto de la gran red de narcotráfico y de crimen organizado que se teje desde Venezuela e incluso se exporta hacia otros lugares. Usted mencionaba antes, y comparto su mirada de aquel clímax que se alcanzó hace un año con las elecciones, y yo me preguntaba, y lo hablábamos recién, que es cierto, fue un clímax. Es cierto también que ese clímax tuvo en otros momentos antecedentes que tampoco llegaron al destino que se perseguía. Mi pregunta es, ¿cuánto esto golpea en el ánimo colectivo mirando el horizonte, mirando el futuro? Sí, evidentemente el golpe psicológico y emocional está presente
estuvo presente y ha estado presente a lo largo de estos años. Digamos, Venezuela hoy constituye la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo. 9 millones de personas han tenido que salir del país. Nos han robado hasta la posibilidad de despedirnos de nuestros seres queridos. Venezuela hoy representa uno de los países en donde hay más presos políticos. A nosotros diariamente nos enteramos de que conocidos, amigos, personas cercanas son secuestradas por la dictadura. Los venezolanos soñamos con reencontrarnos con nuestras familias y es un golpe, sin lugar a dudas, duro. Pero cuando vemos justamente esto que plantea la posibilidad de luchar y volvernos a levantar una y otra vez, creo que es lo más importante y lo destacable del pueblo venezolano. Hoy en día y a partir del 28 de julio, convertido en un movimiento social con un liderazgo muy claro, que es el liderazgo del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. María Corina Machado desde Venezuela, Edmundo González Urrutia desde el extranjero, justamente buscando poder cohesionar la fuerza y la presión de la comunidad internacional. Ahora, le pregunto como inquietud, ¿cómo sobrevive? No estoy hablando de sobrevivir porque la puedan matar, sino cómo sobrevive un dirigente como Corina Machado, que fue la impulsora de todo este movimiento que terminó con las elecciones del año pasado, cómo sobrevive en un contexto de tanta represión y hostilidad como el gobierno de Nicolás Maduro. Digo, ¿sobrevive visiblemente o sobrevive clandestinamente? Sin lugar a dudas, clandestinamente, Eduardo. Además, bueno, me atrevo a decirlo, justo en la presentación nombrabas, mi padre fue exiliado argentino en la época de la dictadura en Venezuela y este país conoce perfectamente lo que es luchar desde la clandestinidad contra una dictadura. Mi padre era abogado de presos políticos. Ah, correcto. Con lo cual, esa clandestinidad que ha causado tanto dolor y tantos riesgos, la mantiene, entre otras cosas, por la fuerza, la convicción y la decisión que tiene María Corina Machado de llevar adelante este movimiento de Venezuela a la libertad. Y yo le preguntaría, como abogado del diablo, no, le preguntaría, digo, bueno, está muy bien, digo, ahora, a mí, construyendo la imagen de lo que es un régimen como el de Maduro, tan autoritario, tan cruel, la imposibilidad de tenerla a Corina Machado delante o que Corina Machado pueda vivir clandestinamente, ¿no sería un rasgo de debilidad del régimen? Es que sin lugar a dudas, el régimen está debilitado y ellos lo saben. Lo saben y justamente su nivel de desesperación en términos de la represión que se está desatando es uno de los elementos que mejor lo demuestra. El régimen está totalmente debilitado y justamente que María Corina Machado no haya salido del país, que quienes estaban secuestrados en la embajada de Argentina en Caracas hayan podido salir de ahí. Es una de las tantas muestras que piensa que sin absoluto conocimiento de Maduro o ahí pasó algo. Yo tengo alguna duda, como mi trabajo me lo exige, pero ¿qué visión tiene usted? Yo estoy segura que fue sin absoluto conocimiento. Tengo muchas ganas de algún día poder saber realmente qué es lo que pasó y creo que si eso algún día se hace público, se escribirán libros y se harán películas al respecto. Yo creo que fue sin lugar a dudas una operación que merece justamente toda la admiración y el respeto por parte de quienes la ejecutaron y por supuesto por parte de quienes la sobrevivieron y sobrevivieron a todos esos meses de encierro. Y yo le haría una pregunta casi básica, ¿no? Porque uno se plantea, y pienso en aquel que nos está escuchando, bueno, si hay un régimen que está tan debilitado, ¿cómo ese régimen no se cae? ¿Cómo ese régimen puede sostenerse incluso haciendo un fraude tan grande como el que se hizo hace un año?
¿Cómo se explica? A través del terrorismo de Estado, institucionalizado, como ha dicho la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de los negocios ilícitos que siguen ocurriendo en Venezuela con muchos de los regímenes que mencionaba anteriormente, a través de la coacción y de la compra incluso y el amedrentamiento constante a las fuerzas opositoras. En Venezuela, las personas que directamente se oponen al gobierno están presas, están escondidas o han tenido que exiliarse. Hoy en día tenemos a más de 900 presos políticos, muchos de los cuales están presos solo por haber mandado un mensaje de WhatsApp o solo por ser familiar de alguien, como sucedía. Sí, sí. Esta es una de las técnicas más conocidas del nazismo. Esto lo ha dicho la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, el Snippenhaf. Es secuestrar, como es el caso del yerno de Edmundo González Urrutia, como es el caso de la señora María Elba Delgado, que tiene 70 años y cuyo único delito es ser la madre de una activista de derechos humanos, como es el caso de muchísimas mujeres que hoy están encarceladas, incluso estando embarazadas, y es incluso el caso de muchísimos adolescentes que fueron secuestrados, más de 150 adolescentes después del 28 de julio, y hoy en día todavía 4 permanecen secuestrados por el Estado venezolano. Doctora, usted habló, y lo comentamos recién, de un gobierno que no tiene reconocimiento internacional, salvo esos aliados que usted ha mencionado. ¿Cómo está evaluando usted el papel de Estados Unidos ahora, teniendo en cuenta dos cosas? Primero, que el primer mandato de Donald Trump fue en apariencia más severo y más duro que el presente. Segundo, que en el presente, amén de haber enviado a aquel negociador el 31 de enero para hablar con Maduro, bueno, en los últimos días ha habido incluso canjes de presos políticos, presos americanos detenidos en Caracas, gente que estaba en El Salvador y fue de vuelta. ¿Qué evaluación hace usted del papel de Trump? Yo creo que Estados Unidos no solo está más claro porque las circunstancias nuevamente han llevado a que la claridad internacional sea lo que es, sino porque hay gente a cargo de estos asuntos que tiene mucha claridad al respecto, como es el caso del propio Marco Rubio. Marco Rubio viene trabajando en este tema desde hace muchísimos años, que se viene preparando al respecto. No le es ajeno incluso desde el punto de vista personal, al ser él justamente de origen cubano, y ha encabezado muchas de las distintas decisiones que se han tomado en relación a la región. En ese sentido, también vemos distintas personas vinculadas o al Departamento de Estado o a la Oficina Especial de Asuntos Occidentales con vasta experiencia en el tema Venezuela, que entienden el peligro que esto significa y los movimientos también en relación a las licencias petroleras, que básicamente es cortarle el oxígeno a un régimen como el venezolano, que se sigue apalancando en transacciones ilegales a través de los recursos del mismo, O sea, que usted valoraría como Venezuela. positiva, más allá de los que estuvimos mencionando, negociaciones, presos políticos que salen, canjes, digamos. ¿Usted considera en términos políticos que la actitud del gobierno de Trump es positiva, por ahora al menos? Así es uno de nuestros principales socios, tiene una claridad importantísima en relación a lo que esto significa para, incluso, no solo para la región, directamente para Estados Unidos. Y en una escala menor, no porque sea menor, sino en una escala inferior, y hablando de la región, ¿cómo lo ve a Javier Milei respecto del tema Venezuela? Me atrevo a decir que es nuestro mayor aliado en la región, no en vano, el primer país que visita Edmundo González Urrutia de Latinoamérica
luego de la elección es Argentina, con ese histórico saludo que se hizo en conjunto desde el balcón de la Casa Rosada. El presidente Milei ha acompañado, no solo siendo presidente, desde antes, incluso de ser diputado, la lucha por la libertad en Venezuela. Tiene además importantes vínculos con muchos de nuestra dirigencia. Las veces que hemos podido conversar se ha mostrado totalmente a disposición y lo que viene sucediendo en el país así lo dice. Y usted hablaba a propósito de Milei, y en la región, corramos a Milei, ¿hay algún otro anclaje que la oposición venezolana tenga que sea confiable? Yo creo que hay que verlo, por supuesto, para cada uno de los temas. Yo debo confesar que el presidente Boric a mí me ha sorprendido para bien en relación a su denuncia constante sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y sobre el no reconocimiento del resultado que dijo el régimen venezolano sobre las elecciones del 28 de julio. Ha sido de grata sorpresa para nosotros. Hay que ver cómo se configura el nuevo gobierno uruguayo en relación a esto. Por supuesto que sabemos que un gigante tan importante como es el caso de Brasil tiende a estas ambivalencias. Lula siempre queriendo mostrarse cercano al régimen, básicamente para que la agenda de Venezuela no interfiera en sus planes, pero no le queda otra posibilidad que aceptar que tiene que tratar el tema, y así le tocó, entre otras cosas, en relación a lo que era la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Le hago la última? ¿La oposición venezolana sabe algo sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que está retenido en Caracas de hace muchos meses, sin novedades, más allá de esa filmación que hubo caminando por un lugar por lo menos desconocido para nosotros? Nadie sabe nada del gendarme Nahuel Gallo. Él está desaparecido desde que puso un pie en Venezuela. Está bajo desaparición forzada porque no ha tenido acceso a la atención consular. Ningún abogado ha podido verlo. No sabemos en dónde está, en qué estado está, y sus familiares no tienen contacto con él. Hoy cumpleaños su esposa, María Alexandra Gómez, quien puso en las redes sociales justamente un mensaje pidiendo por la liberación de Nahuel Gallo, el cual, por supuesto, acompañamos. El caso del gendarme Nahuel Gallo, lamentablemente, es una muestra más de lo que significa un régimen como el venezolano, que utiliza y está internacionalizando la represión y utiliza el encarcelamiento, el secuestro y la desaparición forzada de extranjeros para usarlos como moneda de cambio. Doctora, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y ya nos volvemos a encontrar. Gracias a usted, Eduardo. Buenas noches. Nosotros ahora vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar un poco sobre esta cumbre que hubo esta semana de los presidentes, entre comillas, de la izquierda de América Latina. Ya volvemos. Estamos en Santiago de Chile y los recibimos orgullosos, felices, por una causa que compartimos profundamente, que está en el centro de nuestras convicciones de por qué estamos en política, que es la promoción y la defensa de la democracia. Pasar en definitiva a la ofensiva. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, llamémoslo así, internacional del odio. Creemos que una base del progresismo mundial, que no es más que el desarrollo político de la ciencia,
debe juntarse en todo el mundo. Velar por los intereses colectivos es una tarea permanente. El panorama que enfrentamos exige acciones concretas y urgentes. Ya habíamos anticipado en el bloque anterior lo que íbamos a hablar ahora sobre lo que fue la cumbre en Santiago de Chile, que reunió a Boric, que reunió a Petro, que reunió a Lula, que reunió a Yamandú Orsi, con la invitación especial del líder del gobierno español, Pedro Sánchez. Si nos está escuchando, Washington Abdala, ex canciller de Uruguay ante la OEA, para hablar un poco de esto que, bueno, por lo menos en términos regionales, ha tenido repercusión y genera una usina de comentarios permanentes. Embajador, ¿cómo le va? Un placer, Eduardo. Mucho gusto y gracias por atendernos. Primera pregunta es el contexto en el cual se da, la sede en el cual se da y la presencia de Pedro Sánchez. ¿Qué representa desde su mirada? Sí. Podríamos partir de un punto de vista constructivo, de que toda reunión que se hace para tratar de abordar el tema de la democracia, de alguna forma siempre es bienvenida. En los hechos, cuando se mira no tanto los documentos, sino las retóricas, terminamos convencidos de que en realidad es un club ideológico. O sea, es una reunión de gente que tiene una determinada perspectiva filosófica, que siente que por ese camino se tiene que juntar y de alguna forma declaman discursos más o menos en esa sintonía. No creo que sea lo que el continente esté esperando, ni lo que necesita. El continente en realidad tiene otro tipo de expectativas y otro tipo de necesidades mucho más inteligentes. O sea, si hay algo que está probado es que las afinidades ideológicas en un continente como el nuestro, cuando enfrentamos desafíos tan complejos como la vinculación con los Estados Unidos, con Europa y con el resto del mundo, si nos agarra medios desordenados y con poca capacidad de dialogar y converger entre nosotros, no importando los regímenes de gobierno en términos de derecha o izquierda, me parece que le estaríamos cerrando. Es un poco mi mirada, ¿no? Ahora, y lo llevo al plano doméstico, por lo menos suyo. Bueno, en ese contexto sí aparece el nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Diría que, no digo que sea la primera, pero en una cumbre regional con el añadido de Pedro Sánchez, que tiene una gran repercusión. ¿Cómo se vive, o si se vive, qué repercusiones puede tener hacia adentro de Uruguay? Vamos a ser francos, Eduardo. Usted y yo sabemos que los temas internacionales le importan a muy poquita gente. Premisa número 1. Premisa número 2. También sabemos que las reuniones internacionales que le importan a poca gente tiene sentido que le importen porque producen poca cosa en términos de efectividad y de resultados. Premisa número 3. En realidad el problema no es Sánchez, el problema es probablemente Brasil, donde está teniendo un lío intenso con los Estados Unidos. Acá la única caparazón que hay que cuidarse es el vínculo con los Estados Unidos. A ver, usted habrá visto como yo a Lula tironear en torno al territorio de los BRICS. Habrá visto como yo a Brasil empujar en torno a la CELAC, y inclusive en la CELAC hasta el discurso de Maduro. Usted estaba haciendo una entrevista hace segundos sobre el tema de Venezuela, y en la CELAC aparecen videos hasta de Maduro. O sea, la capacidad de hacer méritos para tener una confrontación innecesaria con los Estados Unidos, cuando ya es difícil vincularse con los Estados Unidos, no lo digo por Argentina, porque está en el mejor de los mundos posibles en estas circunstancias históricas, pero el resto del continente tiene que pensar muy bien lo que hace.
porque tener un problema político arancelario con los Estados Unidos por estar en afinidades ideológicas no parece lo más inteligente. Yo ponía en un artículo de Infobae el otro día que escribí por allí, a ver, si lo leyó, bueno, le agradezco, si Milei se reuniera con Peña y con Meloni y con Noboa, probablemente la perspectiva, la lectura que haríamos es, che, qué necesario, qué innecesario esto. Es que no es necesario. Lo inteligente, por ejemplo, lo inteligente es en materia de Mercosur, a pesar de las dificultades monumentales que tenemos los países, las asimetrías, bueno, de tener una postura lo más convergente posible. Y en materia de defensa de la democracia, y acá voy a algo que me es caro, no se puede renegar de eso. A ver, una reunión como la del otro día, no hubo nadie que pudiera plantear algo sobre Venezuela. Usted acaba de hacer una nota, acaba de hablar de las privaciones de libertad, el tratamiento inhumano en materia de derechos humanos. Nadie tuvo la posibilidad de decir algo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. El 28J ahora se está por cumplir fecha justamente del acto electoral que nadie ha querido convalidar adentro de Venezuela, las fuerzas que están obviamente en el poder, pero en el resto del mundo hay una lectura completamente distinta. Me parece entonces que lo ideológico no nos ayuda, me parece a mí. Y en el tema regional, le pregunto por último, doctor, sí. Usted mencionaba el tema de las relaciones con los Estados Unidos, que el problema, en verdad, la raíz del problema está en esta relación muy tensa entre Lula y Donald Trump. Mi pregunta es, ¿cuánto esta relación, que se supone que si no hay una negociación, el 1 de agosto deberían entrar a regir los nuevos aranceles impuestos por Trump, cuántas estas cosas puede tener impacto en el Mercosur? Mucho, enorme, porque si hay algo que nosotros tenemos que pensar es que el Mercosur funciona mal desde siempre, no es ni una unión aduanera, ni una zona de libre comercio, ni un espacio de libre circulación de bienes y servicios, es un ente amorfo, totalmente perforado, que ha tenido asimetrías de todo tipo y entonces ese instrumento no tiene la potencialidad para enfrentar casi que muy poca cosa, por eso estamos todos prendiendo velas o rezando los católicos o quien quiera lo que quiera para que el acuerdo con la Unión Europea nazca. No parece muy inteligente en un momento donde Estados Unidos no se formatea a través de tratados y de instrumentos de esta naturaleza tener vínculos complejos con Estados Unidos. Yo no le voy a hacer un pronóstico a ustedes, pero le puedo asegurar que la Argentina de hoy está parada mucho mejor que el resto del continente en la vinculación con Estados Unidos. No importa cómo lo lograron, cómo lo obtuvieron, cómo llegaron los 40.000 millones de dólares, es un dato objetivo, lo que yo le estoy diciendo es objetivo. El resto parece que a veces hacemos méritos para estar en una zona de conflicto, no parece demasiado inteligente. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado en Datos esta noche y nada, nos volvemos a ver en cualquier momento, es muy amable. Un gustazo, Eduardo, gracias. Y ya volvemos, ya un cortecito, volvemos cuando volvamos. Vamos a retomar el comienzo del programa, hablar un poco de Argentina, de esta reconstrucción del sistema político y hacia dónde puede ir esto con las elecciones que hay en septiembre en Buenos Aires y en octubre legislativas en todo el país. Ya volvemos. Como dijimos antes del corte, ahora vamos a hablar un poco de qué le puede esperar a la política argentina a partir de las elecciones de septiembre, las elecciones de octubre, y vamos a conversar con Juan Germano. Juan es director de la consultora Isonomía, politólogo, analista, y ya nos está escuchando. Juan Germano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy contento de verte. Lo mismo. A ver, ¿qué evaluación, una vez ya cerrada lo de septiembre, pero vos crees que efectivamente
la elección legislativa es, en buena medida, la posibilidad de reconstruir un sistema político que está destruido y sobre todo que el oficialismo construya un oficialismo que hoy, a mi juicio, no tiene. Bueno, a ver, esta elección en la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad inédita, ¿no? Argentina siempre mira mucho a la provincia de Buenos Aires. Nosotros tendemos siempre hasta a nacionalizar los resultados, a mirarlo en clave nacional, pero por primera vez en la historia, en este caso, tenemos una provincia que vota desdoblada, corrida de la dinámica nacional. Entonces, eso le agrega un montón de alimentos que estamos conociendo y vamos a conocer en el proceso. En este sentido, digamos, para hacerlo simple también para el electorado, digamos, pero es una elección donde la provincia es el 40% redondeando, ¿no? El 40% de la Argentina. La provincia se divide en 8 grandes secciones electorales y cada una de esas secciones tiene sus candidatos, sus dinámicas, sus lógicas. En algunas al peronismo le va a ir, o hay más tendencia que le vaya mejor, en otras peor. Entonces, la logística misma de la elección es novedosa, por esto de estar separada de la dinámica nacional. Entonces habrá un montón de interrogantes. Obviamente que uno de los primeros tenía que ver con esto que estás planteando vos, Eduardo, de, bueno, ¿cuál iba a ser la estrategia que el gobierno tomaba en función de estas características, ¿no? En una elección que es la previa nacional, obviamente que va a ser una especie de proxy de lo que puede ocurrir a nivel nación, pero también sabemos que con una dinámica completamente distinta. En ese contexto, digo, para darle un poco de contexto a la elección, bueno, el gobierno tomó una decisión que hoy parece obvia, pero no lo era y no fue simple en el proceso, que fue buscar una alianza lo más amplia posible con lo que fue quedando del PRO, ¿no? Y esto la pone al gobierno, digamos, a priori en una situación de paridad, ¿no? La provincia normalmente, hay más tendencia que el peronismo le vaya mejor en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país, pero digo, esta situación de unir, al menos en la oferta electoral, vamos a ver si la demanda social también se condice, unir PRO y Libertad Avanza lo pone en una situación de bastante paridad al comienzo de la partida, ¿no? Pero, y ahí cierro y perdón la extensión de la respuesta, yo lo que diría es, lo que estás teniendo es un electorado básicamente muy apático, porque la política hace 2 días estábamos mirando, nosotros, vos y muchos de los que estamos sobregirados con la política, el lugar de las listas, qué hacía el peronismo, qué pasó, qué no pasó, y la verdad que esto no se condice con el clima que tiene el bonaerense, que recién ahora está enterando, ¿no? Que hay candidaturas y que en septiembre se vota. Juan, te menciono 2, 3 cositas para ver qué visión tenés vos, lo más rápido que se pueda, pero digo, primero, la elección de septiembre va a ser cuantitativamente y cualitativamente mensurable o por la disparidad que hay entre los distritos. Uno puede decir, va a ser difícil, ganó uno, ganó el otro. Primer tema. El segundo tema, más allá de la valoración, ¿qué condicionamiento septiembre tendrá para octubre? Hablo de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, lo primero yo te diría, es una elección que seguramente va a tener una tendencia a cierta nacionalización, por la mirada mediática, por la mirada que el propio sistema político le va a poner. Obviamente que esta anomalía que es que la provincia vote por separado con 8 secciones distintas, hace que cada una de las secciones tenga una vida propia y una dinámica política propia. Son casi, yo diría, 8 elecciones en una, ¿no? Pero me cuesta pensar que lo que ocurra en septiembre sea necesariamente algo que va a ocurrir en octubre, digamos, por un montón de motivos, digo, ¿no? En particular, porque, digo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo normalmente le va mejor. Digamos, uno mira la comparación nacional y provincia del 83 para acá, y creo que me atrevo a decir que nunca en ningún momento hubo una elección donde siempre se ve la diferencia que el peronismo le da mejor en la provincia. Entonces, por un lado eso. Entonces, me cuesta pensarlo que sea necesariamente algo que va a ocurrir en octubre. De vuelta, porque también, aunque en el proceso lo vamos a tener, hay
a nivel nacional también se tienen que cerrar las ofertas, las alianzas electorales y después los candidatos de cara a octubre, que es donde finalmente se elige el Parlamento y es la típica elección de medio término como la conocemos en América Latina. Eso por un lado. Y segundo, que me parece también relevante, el gobierno, por supuesto, que hizo una apuesta fuerte en este proceso. Una apuesta fuerte que generó tensiones internas dentro de la propia coalición de gobierno, de los propios actores propios del sistema de La Libertad Avanza, un sistema nuevo, con toma de decisiones que estamos descubriendo. Y ese proceso que siempre es costoso, siempre es dinámico, siempre deja gente contenta y gente triste y enojada, vamos a ver cómo termina de capitalizarse. Pero ahí me parece que la gran pregunta que yo me haría es ¿cuál va a ser el rol de Milei en esta elección de la provincia de Buenos Aires? Porque no siempre el rol del presidente ha sido igual en todas las elecciones provinciales que venimos teniendo. Ha habido campañas en donde el presidente le puso más el cuerpo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es el mejor ejemplo. En otras, de otras provincias, la verdad que ha sido bastante ausente la figura del presidente, y ahí a La Libertad Avanza le ha ido mejor o peor, depende del distrito. Creo que la gran pregunta es qué termina haciendo, pero no en la provincia de Buenos Aires, sino en las dos principales secciones, que es la primera sección electoral y la tercera sección electoral, casi un tercio de la provincia. ¿Qué termina haciendo ahí el presidente en el juego estratégico electoral? Gran signo de interrogación. Juan, pensando en la descripción que acabamos de hacer, o que acabas de hacer, yo digo, puede que el gran protagonista o no protagonista en septiembre, digo, a lo mejor en octubre cambian las condiciones, sea la poca participación social en las elecciones, o vos crees que eso en provincia de Buenos Aires puede disminuir? Vuelvo a lo mismo, es una elección novedosa por esto que estábamos planteando, lo cual estamos aprendiendo en el proceso. La verdad que si uno mira el proceso electoral de Argentina, que viene siendo con varias provincias que ya han pasado por las urnas, y te diría que el denominador común del 2025 en Argentina tiene que ver con el ausentismo, tengo toda la impresión de que no va a ser la excepción la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto me parece interesante mirar, porque uno tiene, de vuelta, depende del distrito, pero básicamente una alianza pro-Libertad Avanza, otra alianza del peronismo-kirchnerismo bastante unificada. Hay un espacio intermedio de Somos Buenos Aires que, con algunos candidatos interesantes, intenta ir a disputar algo de electorado por fuera de la izquierda, que también tiene candidaturas y otras pequeñas candidaturas más. Pero en este contexto, lo que venimos viendo, si es que se da la situación que estás planteando, que es que estamos esperando menos gente votando, ahí es donde los polos de poder, los polos de Libertad Avanza y el kirchnerismo-peronismo unificado, son los que tienen, digamos, electorados mucho más activos, electorados mucho más, digamos, con ganas de ir a votar, con mayor predilección, mayor probabilidad de ir a votar. Entonces, en ese esquema, yo diría, es probable que tengamos un nivel de participación un poco más baja. Ojo, porque a los polos le conviene, porque justamente el resto de los espacios políticos lo que necesitan es calentar la elección, quiero decir, ¿no? Como que se genere un clima electoral que la ciudadanía vaya y vote. Porque a los dos principales polos, la verdad, que hay una tendencia que le conviene una participación más baja. Entonces, ese es el esquema que tenemos que mirar, porque finalmente lo que es el denominador común de este proceso es que el electorado más independiente está mirando, o diría casi no mirando, este proceso electoral que estamos teniendo. La novedad argentina es que estamos viendo que ese votante independiente, ese votante por primera vez, está eligiendo no ir a votar. Está decidiendo que su voto no tiene sentido. ¿Para qué voy a votar? Todavía enojado con el sistema, ¿no? Entonces, en ese esquema es donde digo, ojo, porque el resto de las fuerzas políticas necesitan levantar la participación, pero las dos principales fuerzas me parece que tienen más incentivos a que no.
Juan, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta conversación esta noche y nada, nos vemos o nos hablamos en cualquier momento. Con Muy todo amable. gusto, Eduardo. Adiós, un gusto. Adiós. Nosotros ahora hacemos un nuevo corte. A la vuelta seguimos con datos. Y acá estamos de vuelta en Datos y estamos para despedirnos. Nosotros volvemos el miércoles próximo. Gracias a todos y buenas noches.